hasta el momento hemos visto que el trabajo con variables es bastante sencillo. Si me piden 5 variables, yo simplemente las declaro y las ocupo A, B, C, D y E. Pero ¿qué pasa si me piden 100 variables? Si me piden 1000, si me piden 10.000. ¿Ya? Estar definiendo variables una a una es demasiado complicado. Entonces existe un método particular que se llama el vector o el arreglo, que nos permite almacenar en distintas posiciones de memoria de una misma variable, que voy a llamar B, cada uno de estos elementos en una casilla. El caso más básico es el de las palabras. Las palabras, los tipos de datos string, se almacenan en estos tipos de arreglo, dado que el valor más, el tipo de datos más básico que está en todos los lenguajes de programación es el char. Pero el char solamente permite almacenar un carácter de una palabra. ¿Qué es lo que hace el string? El string internamente utiliza un vector, un arreglo, una lista, ya dependiendo de cómo haya sido programado, y almacena en ella la palabra. Entonces, por ejemplo, si yo declaro mi arreglo B y quiero almacenar la palabra hola mundo, esta palabra va a ser encasillada en un vector, como sería aquí, separando cada una de las letras en una casilla de este arreglo. Otra particularidad: este arreglo tiene una cardinalidad de 10, dado que tiene 10 elementos, uno en cada una de sus casillas, incluido el espacio en blanco que tenemos aquí. Ese espacio en blanco es un carácter más, dado que está en la tabla ASCII que podrán ustedes ver en internet, donde están todas las simbologías que nosotros podemos almacenar que puede comprender fácilmente el computador. Están todas las simbologías, incluso los elementos del latín, las letras A con tilde, B con A o con tilde, los dos puntos arriba, etc. Entonces, si bien este arreglo tiene una cardinalidad de 10, o sea, tiene 10 espacios de memoria utilizados, estos espacios de memoria se identifican únicamente con los valores numéricos desde el 0 hasta el 9 en este caso. Eso quiere decir que si yo quiero, por ejemplo, obtener la letra L, que está en la posición, en este caso 2, yo tengo que decir que quiero el arreglo B, corchetes, posición de memoria del arreglo 2, y eso me retornaría la letra L. Pero el usuario por sí no entiende que el L esté en la número 2, en la posición 2, dado que él comienza a contar normalmente de 1. Nosotros en informática tenemos que aprender a contar desde el 0 en adelante. En cambio, la gente, como fue enseñado en el colegio, él cuenta desde el 1. Por lo tanto, cuando él quiera obtener la letra L, él va a entender que la letra L está en la tercera posición del arreglo. Por lo tanto, si nosotros le decimos qué posición del arreglo quiere extraer y él quiere la 3, él nos va a entregar ese número. Y por lo tanto, si nosotros tomamos el vector y ponemos la posición 3, vamos a obtener el valor A, que sería erróneo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Recibir ese mismo número 3, pero restarle 1. Y ahí obtendríamos el valor L que pidió el usuario. Entonces es muy importante que nosotros no tengamos que corregir al usuario, no decirle que en realidad tiene que empezar a contar desde 0, sino que si el usuario va a ingresar el 3, que es lo más lógico, nosotros debemos adaptar nuestro programa para que trabaje con ese menos 1, o sea, con el número 2, que es el número real, dado que nosotros tenemos que facilitar las cosas al usuario, no facilitarnos las cosas nosotros. Ya nuestro software tiene que ser amigable para el usuario, no para nosotros que somos quienes lo estamos programando. Entonces, a continuación vamos a trabajar con algunos ejemplos de string primero, ya manejo de palabras por medio de esta técnica, y posteriormente haremos otros ejercicios con manejo de vectores, listas, arreglos, etc.
Para este primer ejercicio simplemente nos piden determinar el largo de la palabra que nos ingrese el usuario. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es pedir al usuario que ingrese un texto, una palabra, y vamos a imprimir su largo. En Python tenemos una función que se llama len, donde basta con poner len y dentro de ella la variable o la palabra que queremos calcular, y esta función va a entregar un número que sería el largo de la palabra. Por lo tanto, nosotros solo tenemos que poner print, en este caso, la palabra tiene, len, el nombre de la palabra y el texto que continúa, en este caso caracteres. Entonces ese nos va a entregar un número. Cuando lo ejecutemos vamos a obtener el número de la palabra que hayamos ingresado. En el caso de Hola Mundo, 10 caracteres. Anteriormente ya habíamos trabajado en la parte básica como concatenar, que es como unir dos palabras o dos textos, y esto lo aplicamos mucho en el print. En este caso vamos a ocupar la misma técnica, pero para concatenar palabras en dos variables. Entonces vamos a almacenar en la variable P1 una palabra y en la P2 vamos a ingresar la segunda palabra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una tercera variable donde vamos a poner P1 más P2. Y esto nos permitiría juntar los textos. Pero obviamente si los juntamos no va a haber ningún espacio, no va a aparecer como una sola palabra. Entonces lo que vamos a hacer es poner P1 más espacio más P2 y eso nos entregaría las dos palabras juntas con un espacio intermedio. Entonces cuando lo probemos vamos a poder ver que el texto va a tener un espacio y va a estar en una sola palabra, dado que vamos a imprimir solamente la variable que está concatenada. En el caso de que nos pidan cambiar una palabra completa a mayúscula, basta con pedir primero obviamente la palabra y luego aplicar la función upper. En este caso la palabra la vamos a almacenar en una variable p. Recuerden que solamente la recibimos con input, dado que input recibe string, así que no necesitamos convertirla nada más. Entonces basta con luego imprimir la palabra como p.upper, abre y cierra paréntesis, y eso va a entregar la palabra convertida a mayúscula completamente. Al igual que en el caso anterior, acá solamente basta con cambiar el punto upper por punto lower y esto cambiará la palabra completamente a minúscula. Entonces basta con poner p.lower y eso nos retornará la palabra como nosotros la queremos, en minúscula. En estos casos nos piden ingresar una frase y poder determinar cuántas palabras hay en esta frase. Lógicamente, cuando hay varias palabras, la separación lógica es un espacio, ya que aunque haya una coma, siempre después de la coma va a haber un espacio. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es calcular la cantidad de espacios que hay. Y obviamente, lo más lógico es que haya una palabra más a la cantidad de espacios, dado la primera palabra que se ingresa. Ahora, podría fallar en el caso de que haya un espacio al final o al principio, pero eso lo podríamos también arreglar posteriormente. En este caso vamos a omitir ese caso y vamos a asumir que la palabra está bien escrita. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la función count, entre comillas vamos a poner el signo espacio y vamos a poner aquí sería frase.count espacio y eso nos retornaría la cantidad de espacios que encontró en esta frase. Y le agregamos un ejecutamos para que nos retorne la cantidad total de palabras, dado que los espacios van a ser uno menos que la cantidad de palabras de la frase. Por lo tanto, ejecutamos el código, pedimos al usuario que ingrese una frase y esto nos va a retornar la cantidad de palabras que contiene esa frase. En este ejercicio tenemos que buscar una letra y ver cuántas veces esa letra está almacenada en la frase. Por lo tanto, vamos a aplicar dos cosas que ya habíamos mencionado anteriormente. La primera es el operador count, que nos permite saber cuántas veces está una letra, en este caso, almacenada en la frase. Y la otra es hacer un recorrido.
este recorrido lo vamos a hacer con el operador for-in, que nos va a permitir ir avanzando por medio del operador de la variable i en cada una de las posiciones de la frase. Recordemos que una frase, una palabra, se almacena como un vector. Por lo tanto, vamos a ocupar la variable con corchetes, la frase en este caso, corchetes en la posición i, y que este for vaya a ir avanzando y vamos a ir recorriendo cada una de las letras. Y vamos a compararla con la letra que el usuario quiere buscar. Y obviamente cuando la encuentre, vamos a aumentar un contador y eso nos va a entregar finalmente la cantidad de elementos que hay. El rango, como ya lo habíamos hecho en algunos casos, el rango en este caso lo ocupamos con len. Dado que la frase no sabemos específicamente, no vamos a andar contando cuántas palabras tiene, cuántas letras tiene una frase que ingresa el usuario, entonces no omitimos este paso y utilizamos el operador len y le ponemos len, paréntesis frase, y eso nos permite tener la cantidad de letras que contiene la frase, y ese va a ser el largo del range, que es el mismo largo del vector. Entonces vamos a hacer un for desde ahí hasta el range de length de frase o del largo de la frase, y vamos a preguntar si la frase en la posición i es igual a la letra, y si es así vamos a imprimir el mensaje y vamos a ir contando también la cantidad de veces que vamos encontrando esta letra. Cuando hago la impresión en la posición que se encuentra, yo le pongo un +1 para hacerlo amigable con el usuario. Pero si no le pongo este +1, me entregaría la posición real en la que está almacenada la letra. Este caso es muy interesante o importante también cuando queremos validar. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a recibir un número, pero como string. Y vamos a verificar si lo que ingresó el usuario es realmente un número o no. Pero para eso no podemos convertirlo en un número anteriormente, tenemos que recibirlo como un string. Entonces vamos a hacer un for i in range del largo de la palabra, en este caso de la variable num. Y vamos a preguntar si el ordinal, la función ord de num en cada una de sus posiciones, comenzando desde i, en este caso desde 0 hasta el largo de la palabra, se encuentra entre los valores 48 y 57, que son los que representan los números en la tabla ASCII. Si es así, vamos a decirle que continúe, y si no, vamos a decirle que la variable no es, va a ser true. Esto quiere decir que ahora preguntamos si no es fue igual a true. Como es booleana, no necesito compararlo con nada, ya tiene el valor true. Si eso es verdad, va a imprimir 0. Y si esto es falso, va a imprimir el 1, que quiere decir que si es 1, el número que ingresaron era realmente un número, y si no, es que el número podía haber tenido algún carácter intermedio o era todo una palabra. Basta con que con este método basta con que una letra haya entre los números y automáticamente el sistema retorna que no es un número. Para el caso de mostrar un texto invertido, lo que debemos hacer es primero pedirle al usuario obviamente el texto y calcular su tamaño. Eso lo hacemos con la función len. Luego lo que queremos es, dado el largo de la palabra, hacer un for desde i hasta el range, que en este caso vamos a ocupar los tres parámetros. El inicial, que sería el n, el valor máximo de la palabra, coma, -1, que sería para que llegue hasta 0, o sea, vaya desde el n, por ejemplo 10, hasta el 0. Y con un decremento de -1, que quiere decir que va a tomar el valor 10, después 9, 8 y así hasta llegar al 0. Recordemos que la posición intermedia es -1, por lo tanto si el número ya es negativo, -1 va a ser positivo, en este caso 0. Y ahí vamos a ir mostrando la palabra en la posición i, y vamos a ir mostrando cada una de sus letras, pero ahora de forma invertida. Obviamente, como el largo es
más grande que la palabra. Si la palabra es de 10 caracteres, acuérdense que vamos a enumerar del 0 al 9, entonces el largo no puede ser largo completamente, tiene que ser largo menos 1. Entonces vamos a ir imprimiendo la palabra en la posición I y sin espacios. Por eso ponemos coma en igual comillas, comillas juntas, para que no haya ningún espacio y lo imprima todo junto. Y ahí lo imprime al revés. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.